Bueno, pasaron 2 minutos de las 11 de la mañana. Ayer les contábamos que el gobernador de la provincia había participado de yo diría como una cosa de piedra fundacional de lo que va a pasar a lo largo de los próximos meses, que es finalmente que se instalen 2 aerogeneradores de la empresa Total Energies, que son justamente para el funcionamiento de las plantas de la Total, digamos. Sí es cierto que libera uso de gas. Libera un montón de gas, y claro. eso siempre ayuda, por supuesto. Y está a unos 130 kilómetros de Río Grande. Claro, O sea, entraron, bueno, y uno en algunas fotos ve una plataforma donde en definitiva van a estar los aerogeneradores, pero es cierto también que entraron a la provincia esos bichos enormes. Sí. Y nos pareció una buena excusa, primero para que nos cuente algunos detalles de eso, pero además para poder hablar de la potencialidad de generación de energía eólica y también de hidrógeno verde, todo lo que se conoce como energías renovables o energías verdes, a quien fue ministro de Energía era, ¿no? De energía. Sí, ministro de Energía de la provincia, Alejandro Aguirre, geólogo y trabajador del área de hidrocarburos de toda la vida. Sí, ¿Cómo estás, años. Alejandro? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la visita. A ustedes por invitarme. Siempre lindo charlar con vos. Gracias. Bueno, hablábamos un poquito fuera del aire. Vos un poco conocés la historia de qué fue lo que ocurrió para que finalmente, todo lo que tuvo que pasar para que finalmente Total Energies hiciera esta inversión y este anuncio. Totalmente, digamos, son varios los hitos, ¿no? Si bien por ahí la comunicación plantea un escenario de una foto de las bases de hormigón, digamos, Sí. que también son importantes, porque uno puede dimensionar qué cantidad de hormigón, qué cantidad de hierro se va a necesitar para una futura industria posible de generación eólica y el desarrollo de proveedores locales, porque a veces un desarrollo de un parque grande va a implicar que proveedores estén a la altura de las circunstancias y a veces no los tenemos en Tierra del Fuego. Claro. Son algunas de las cuestiones que se plantearon durante todo el trabajo que hicimos, durante el proceso que estuve a cargo, de la hoja de ruta del hidrógeno, ¿no? Que involucra a las renovables, pero involucra el desarrollo de proveedores, digamos, dimensionar esto hasta que no hay un aerogenerador o 2, como en este caso. Vos no dimensionás cómo es la logística, qué tipo de materiales se necesitan, qué cantidad de operarios. Bueno, eso son cuestiones que se puedan resolver viendo este anuncio. O sea que es casi relevante, que ¿no? la Total hizo una prueba piloto un poquito más ambiciosa que la que también hizo en su momento la universidad. La universidad tiene, lamentablemente la de acá de Ushuaia nunca pudo funcionar, pero tiene otra creo que en la zona de Tolwyn, que esa sí estaba funcionando. Sí. Pero mucho más pequeño, ¿no? Esto es más... Es a nivel académico. Claro. Los que nos están escuchando Ushuaia o nos ven de la provincia, hay 3 aerogeneradores de estas características en la provincia. Uno está aquí en donde está la universidad, que lo vemos, que pasa, por lo menos al aeropuerto lo ve, ahora está sin las aspas. Sí. Es de índole académico, ¿no? Es una cooperación con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Hay otro aerogenerador en Cabo Domingo, al norte de Río Grande, saliendo de Río Grande, y hay otro en Ratman. Ah, bien. Eso apuntaba un poco a estudios que se hacen. La mayoría de los cálculos que se hacen para establecer un aerogenerador en latitudes como las nuestras, tanto al norte, el hemisferio norte como el hemisferio sur, es el congelamiento de las palas. Eso le quita eficiencia a los aerogeneradores. Entonces se llama engelamiento. Entonces todas las curvas, análisis, todo lo que se hace para dimensionar un parque en estas latitudes contempla el engelamiento, ¿no? Porque tiene que ver con la eficiencia, el congelamiento de esas palas. Pero todos esos estudios son del hemisferio norte, no había algo hecho en estas latitudes. Eso apunta al estudio de la universidad, ¿no? Okay. Después de diversas problemáticas, obviamente ser piloto y ser también a cargo de una unidad académica, obviamente que tiene otros problemas para poder desarrollarlo, ¿no? Incluso también para meter esa energía. Hoy no tenemos todavía en Tierra del Fuego un sistema que pueda recibir esa energía en el sistema. Le puede dar energía a la universidad, pero si hay excedente no lo puede meter en la red. Puede inyectar en la por red. las deficiencias de infraestructura que tenemos, que hay que reemplazar, ¿no? Entonces, son diversas cuestiones que no son todas culpa de la universidad, sino que tienen que ver con la realidad de Tierra del Fuego. Ahora, el proyecto de la Total sí tiene características que las autoridades provinciales pueden tomar esos análisis, esos estudios para decir, che, bueno, a ver qué es lo que necesitamos para poder instalar un parque, sea privado o público, no importa, Claro. pero un parque de generación eléctrica para la provincia. Exacto. Partiendo de la base de esta transición energética, el uso de los renovables, hoy Argentina, casi el 10% de la energía que se genera en la Argentina es producto de renovables, parques solares y parques eólicos. Aquí en Tierra del Fuego el 100% de la generación de energía nuestra es a gas, el 100%, no tenemos energía renovable.
Ese es el primer hito, digamos, va a tener generación de energía renovable. No va a entrar al sistema porque estamos a 130 kilómetros al norte de Río Grande, o sea, no hay interconectados, no están conectadas ni siquiera las ciudades entre sí. Así que no, sería una para de las plantas. Deudas, ¿no? Una de las grandes deudas. Sí. El interconectado nacional también, o sea, dimensionar parques para meter a la red, al no tener interconectado, y el bajo consumo que hay en las 3 ciudades, no permite dimensionar grandes parques eólicos. Así que no, la verdad que este trabajo, como vos lo decías, de muchos años, de trabajar con la Total se reconvirtió a Total Energies, o sea, son energéticas, están planteando diversificar su materia energética, lo han hecho en algunas cosas en Neuquén, y aquí ya en el 2020 empezamos a plantear acuerdos con Total, memorandos de entendimiento, acuerdos que hemos hecho, y un poco involucrarlos y presionarlos para que desarrollen este tipo de inversiones. En el 2022 firmamos un memorando de entendimiento donde ya empezamos a compartir información. Nosotros veníamos trabajando con el tema hidrógeno, el tema parque, un crédito que estábamos solicitando al Banco Asiático, finalmente no prosperó. Sí. Compartir información porque ellos estaban haciendo un estudio de base, monitoreo ambiental muy importante de aves. Es el principal factor, digamos, a tener en cuenta, más allá de otras cuestiones ambientales, el tema de las aves, ¿no? Nosotros tenemos aves migratorias, tenemos una reserva cerca, y ese estudio le permitió poder desarrollar este parque, que son 2 aerogeneradores. En porcentaje representan casi un 25% de lo que hoy produce Ushuaia, ¿sí? La capacidad de producción que hoy tiene Ushuaia en la usina. Estos 2 aerogeneradores producen casi 10 megas, 9 megas y pico. Así que es relevante. Mucho. Exacto. ¿Y qué desafíos logísticos trajo eso que las autoridades o cualquiera que quiera desarrollar un parque de estas características tiene que tener en cuenta? Digo, está la cuestión ambiental, las aves migratorias, por ejemplo. Me imagino que es básicamente, que no haya aspas girando en el camino o en el trayecto de las aves, una cosa por el estilo. Pero después es cómo entrar todo ese material a la provincia, porque la cuestión logística. Totalmente, sí. La cuestión logística es relevante cuando no tener puerto en la zona norte, o sea, hoy la zona de altísimo potencial, son los mejores vientos del mundo, todos los estudios que hicimos nos ponen en ese lugar, no permitirían traer, digamos, esos equipos porque no tenemos un puerto, no tenemos un puerto en la zona norte. Pero entonces ¿estos cómo entraron? Estos entraron por Chile, entraron por Punta Arenas, por barco, y de ahí se bajaron y se trajeron en camión por la balsa que todos conocemos, de A1, y la fueron trayendo. Pero en pedazos, porque es enorme, sí. O sea, la balsa no tiene 130 metros ni loco. No, 130 metros mide ya armado, digamos, así que se trae desarmado lo que es el pilar, las aspas, cada una por su lado, y el motor por otro lado, ¿no? O sea, el motor tiene el tamaño de casi 2 camiones, uno arriba del otro. ¿Y el que está acá en la universidad, qué tamaño tiene? Y aproximadamente unos 20 metros. Claro, es enorme. Sí, estamos casi 6 veces más. Casi. ¿Son entonces más similares a lo que es el parque eólico de Punta Arenas? Punta Arenas tiene parque, no son tan altos, pero sí, tiene parque de generación, y aparte también hay un proyecto piloto de hidrógeno interesante ahí. Sí, que está ahí justo la planta. Que bueno, hay cuestiones que, la verdad, lo novedoso también de Chile, es un solo aerogenerador, son 3,5 hectáreas que tiene de dimensionamiento, pero tiene posibilidad de generar casi 200.000 hectáreas el proyecto. ¡Wow! Para generar combustible sintético, ¿no? Y tiene dificultades logísticas también, o sea, por eso también avanza Chile, claro, pero es piloto lo que está haciendo. Y está produciendo hidrógeno con agua, con electricidad producto del eólico. Obtiene el agua, le saca la sal, obtiene el hidrógeno, pero necesita dióxido de carbono para generar el combustible sintético. Y lo traen de una cervecera de Córdoba en camión. Ay, no, vamos. Mirá. Entonces hay un mercado de dióxido de carbono que generan por ahí la industria, que no lo están pudiendo resolver tampoco en Chile. Ya hace más de 10 años que está este proyecto. Y una de las cuestiones que ayer también se presentó en la Secretaría de Hidrocarburos, que también lo encaramos estando a cargo, fue el estudio de poder almacenar dióxido de carbono en pozos que ya no producen gas. Y eso fue un trabajo inédito que también ayer se presentó, un trabajo de consultoría con geólogos, con expertos, digamos, que trabajaron bastante tiempo. Y eso también posiciona Tierra del Fuego en un lugar muy importante porque... Y aparte sentar precedente, ¿no? Exacto. Vos podrías sacarle dióxido de carbono a un pozo que ya no produce... Le sacamos gas y el dióxido de carbono que podría producir, por ejemplo, el hidrógeno lo podés producir a partir del viento, o sea, el hidrógeno verde, o del gas. Hoy se produce del gas el hidrógeno en la industria, pero se llama hidrógeno gris porque genera cada tonelada de hidrógeno que se produce con gas, genera 10 toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Esas 10 toneladas vos las podés capturar y meterlas en un pozo que está vacío y ya produjo gas,
y ya no es económico, lo pones en ese sumidero y ya tenés el hidrógeno de bajas emisiones, el hidrógeno azul que se le llamaba antes, ¿no? Equiparable al verde, ¿no? Entonces son hidrógeno de baja... De baja Pero ¿cómo emisión. lo metes en el pozo que ya no tiene gas? Y es un gas y lo volvés a reinyectar. O sea, hay un pozo que tiene gas. Sí. Yo le saco el gas durante, no sé, 25 años. Sí. Quedó vacío. Ahí hay una burbuja de aire, o sea, está vacío. Exacto. Y vos le metés gas. Y le metés es gas. Espectacular. Bueno, hoy se hace con el gas eso. Mirá, Hoy no sabía que eso en pasaba. Diadema, en Chubut, mucho digamos, hay un comercio de gas, digamos, donde hay bajo consumo en la época de verano, se produce el gas y se almacena en reservorios vacíos para cuando se necesita. Bueno, una de las grandes deficiencias estructurales que tiene hoy Argentina con lo que está pasando hoy. Hoy hay deficiencia de gas porque no hay capacidad de almacenamiento. Se almacenan los caños que están, digamos, pero no hay capacidad de almacenamiento, entonces hay deficiencia de gas, digamos. Entonces, Pero la capacidad, la falta de capacidad es por un tema estructural o porque en realidad gastamos más de lo que se genera. Infraestructura se genera más. Estamos hablando que el residencial llegó a un pico de 100 millones de metros cúbicos al día, entre ayer y hoy, cuando el año pasado, en la misma época, estaba en 80. Digamos. Mirá. O sea, hoy se le ha cortado el gas a la industria, a las estaciones de servicio de GNC, Mar del Plata ya tiene problemas con el suministro residencial, que ese es ininterrumpible. Precisamente es ininterrumpible porque ahora van a tener problemas de reconectar a esa gente. ¿Te imaginas que va a tener que ir a música casa por casa de los miles de usuarios que se les cortó? Y ver si hacerle la prueba de hermeticidad, si le funciona el eso tarda un medidor. montón aparte. Es tremendo cuando pasa esto, es un problema grande. Entonces, bueno, Estados Unidos lo resolvió con almacenamiento. Almacenan gas en reservorio. Acá en Santa Cruz hay un reservorio que almacena gas y en Diadema. Pero dióxido de carbono, nos decían los que estuvieron trabajando en esto, que no hay hecho. O sea, hay en Mediterráneo algún trabajo hecho a nivel cuenca, pero a nivel pozo, como se hizo esto, en la cantidad de pozos que se analizaron, no se hizo nunca. Así que la verdad que también son cosas inéditas, ¿no? Pero hay que ir haciendo paso a paso. O sea, ¿qué pasa cuando uno está en gestión y espera la foto del anuncio? Pero estos son trabajos que hay que hacer todo el tiempo para que cuando suceda la futura industria del renovable o del hidrógeno, tenga hecha los deberes la provincia. Y por ahí lleva 10 años eso, ¿no? O sea, trasciende los anhelos de cualquier gobernador o gestión. Claro. Y Alejandro... O sea, tenés que laburar sabiendo que lo estás haciendo para que la foto se la saque otro, tal vez. Exacto. En esos términos, sí. Claro. En alguien que quiere, que hoy, no sé, un pibe que hoy tiene 15 años y quiere hacer un hostel a los 25 y no la va a poder tener porque no va a tener gas, no va a tener energía. Entonces, a ese le va a servir más que al futuro gobernador. Lógico, foto, ¿no? Sí, es laburar de política pública, de sostener una política de Estado. Real. ¿Y hoy cómo estamos nosotros a nivel relaciones internacionales en la generación de hidrocarburos en conjunto con Chile, que también viene avanzando, pero está casi en una situación geográfica similar, pero el tema es también quién pone los recursos, ¿no?, económicos? Exacto. En cuanto a hidrocarburos, lo que tiene que ver con gas, básicamente, hoy el 90%... casi 90% de la matriz energética del país es hidrocarburos. Casi 50 y 50 petróleo gas, ¿no? Pero básicamente la industria funciona a gas, ¿no? Entonces, hoy Vaca Muerta se lleva todos los laureles, ¿no? Claro. Hoy tengamos en cuenta que estos 150 millones de metros cúbicos que se consumen al día, 20 son importados por barco, ¿sí? Los traen a un precio bastante alto y esto produjo en su momento la falta de abastecimiento, todas estas cuestiones de la balanza. O sea, los dólares que entraban por las hojas se iban importando gas a precios carísimos, ¿no? O sea, $2 el precio promedio en Argentina contra 15 traerlo en barco. Claro. Contra 7 traerlo de Bolivia en gas. Bolivia se vino abajo, ¿sí? En los últimos años se depletaron sus yacimientos y hoy Vaca Muerta está revertiendo ese gasoducto que traía gas de Bolivia para abastecer el NOA. Entonces, digamos, hoy Vaca Muerta, de esos 150 millones de metros cúbicos que necesita el país, los 20 importados, los 6 que traen de Bolivia, representan más o menos, con producción propia, casi 110, 120 millones de metros cúbicos, y hoy Vaca Muerta produce casi 70, casi 80 millones de metros cúbicos, o sea, es la estrellita,
y tiene reservas para 200 años. O sea, es, digamos, el que va a dar vuelta a la economía del país si se desarrolla Vaca Muerta. Pero todas las provincias que históricamente producieron gas ya empiezan a restringir las cuestiones de las inversiones. Empiezan a ir, YPF se está yendo de las provincias, principal productora de gas en Vaca Muerta, se está yendo, digamos. Entonces genera desafíos a las provincias, o sea, a nivel mundial estamos bárbaros, digamos, porque tenemos Vaca Muerta, pero a nivel provincias hay un problema bastante importante, sobre todo en las zonas más alejadas, como Tierra del Fuego, donde esto es un negocio. El gas es el más barato porque está más lejos, tiene que llegar al mismo precio al centro de consumo. Yo siempre digo que desde el Obelisco vos contás 300 kilómetros alrededor, ahí se consume casi el 70% del gas que necesita el país. Pero vos tenés que hacer que el gas de Tierra del Fuego llegue al Obelisco al mismo precio que el gas de Neuquén. De Neuquén. Pero vos estás mucho más lejos. Claro. Tenés otra logística, no sé, tenés más caño, no sé. Pero es el mercado duro, sí, dinero, y el mercado de consumo. O sea, los mayores de industrias, consumo están ahí, y vos tenés que lleguen a ser a precios similares. Se restringió durante los gobiernos anteriores por el tema del precio, subsidios, condiciones económicas, hoy se liberó más, pero básicamente es eso, la ecuación es esa. Tiene que a veces llegar no al quiere mismo decir que precio. Tierra del Fuego no tenga una buena frontera en términos de yacimientos propios, ¿no? No es Vaca Muerta, eso está claro, pero nosotros nos estamos quedando sin gas, o el problema es una política de YPF que tal vez habría que revisar, que es que no se vaya de las provincias como la nuestra, o esta cuestión de los precios regulados. Tenés un tema de los precios regulados, o sea, la capacidad de comercialización dentro del país impone este esquema, digamos, de precios regulados, llegar con el mismo precio a las zonas de mayor consumo, porque ahí está la industria, eso deriva en todo lo demás, inflación y cuestiones de mercado. Y también, digamos, la cuestión de infraestructura que tiene el país, o sea, centralista, donde están los principales puertos de exportación, posiblemente Bahía, Sierra Grande y Buenos Aires. Los desafíos que plantea, digamos, en cuanto a Tierra del Fuego, nosotros tenemos también la estrella del convencional, estamos hablando de no convencional, que es el que se obtiene por fracking, Sí. en Vaca Muerta, es Fénix, que se inauguró este año, comenzó a producir, después de mucho trabajo también. Es la principal yacimiento, la inversión que se hizo en $700 millones, offshore. Pero es un yacimiento que ingresa a Tierra del Fuego, pero está en jurisdicción nacional. O sea, Claro. no paga regalías a la provincia, Claro. no genera más mano de obra, sí genera volumen de gas. Entonces, hay dos cuestiones, dos factores. Si se desarrolla Vaca Muerta, va a generar excedentes de gas en este tipo de yacimientos. ¿Por qué se sostiene Fénix? Por el plan gas. Un plan gas que hizo el gobierno anterior, 2020. Se extendió, trabajamos mucho con el gobierno nacional, con funcionarios que hoy son amigos, digamos, técnicamente para incorporar el offshore de Tierra del Fuego, para extenderlo, porque eso duraba 4 años. ¿Qué es el plan gas? Es darle un mejor precio al productor, para incentivarlo a que haga inversión. ¿Sí? Entonces, Camesa te paga 2, yo te pago 2 más, si metes tanta cantidad. Se hizo un ranking, entró Fénix, pero ¿qué pasa? Fénix estaba 4 años más, así que el offshore tiene 8 años, hasta 2028, asegurado precio. Si tiene asegurado precio, claro, para que le rinda, digamos. le rinda. Otros son los costos. Los costos de producir en Tierra del Fuego o en Santa Cruz, sur de Santa Cruz, son muy altos con respecto a Neuquén. Hoy todos los proveedores están en Neuquén. Los 37 equipos de perforación que hay en el país están todos en Neuquén. Claro. Traer uno acá, la ventana en que no lo usan te sale carísimo. Mucho más caro. Entonces tenés altos costos, bajo precio. Y o sea, bajan las tenés que inversiones. tener claramente una política nacional que genere un plan gas, una cosa así, que le diga al empresario, andá a Tierra del Fuego o andá a Santa Cruz, porque vas a tener este beneficio. Si Claramente, no, cagamos. claramente. Son cuestiones de visiones, ¿sí? Porque también está la cuestión de decir, bueno, que las provincias Pero hay un rol ahí reconviertan. que podría jugar YPF también. Claro, sí, obviamente. Sin duda. Hoy YPF, digamos, tiene un pensamiento puramente economicista. Claro. O sea, no es la empresa de bandera, pero piensa en ese programa 4x4, diciendo, ya está, nosotros claramente invertimos 3.000, 4.000 millones de dólares, lo vamos a meter todo en Vaca Muerta, no vamos a invertir en Sí, si van a lo sea seguro, lo negocio. fácil. Entonces, esta cuestión de irse de las provincias, el pensamiento del gobierno nacional es decir, bueno, provincia, arréglense, o sea, ustedes ya 50, 70 años produjeron hidrocarburos, vayan viendo qué hacen, pero también hay un caño que atraviesa toda la Patagonia, que si no se abastece Tierra del Fuego, desabastece de gas a toda la Patagonia, que es el gasoducto San Martín, o sea, nace en Tierra del Fuego, y si no llega con determinado volumen a Santa Cruz,
por más que le inyecten en Santa Cruz, no abastece a toda la Patagonia, incluso hasta Bahía Blanca, ¿no? Entonces, hay una cuestión de visión de decir, bueno, manéjense, número, el Excel, 2 más 2, ¿cuánto me da? Sí. No hay déficit, pero también hay un abastecimiento. El volumen de gas que se necesita en la Patagonia no se puede abastecer si no es de Tierra del Fuego. ¿Son cosas que arrancaron pura y exclusivamente cuando asumió Milei o ya había una tendencia con Alberto Fernández a hacer que YPF se fuera toda a vaca muerta, empezar a desatender a las otras provincias hidrocarburíferas? Acá es mi pensamiento personal, ¿no? No era claro el mensaje, digamos. Era notorio que YPF se estaba yendo de las provincias. Ya con Alberto. Con Alberto, pero no lo decían. ¿Sí? O sea, era estar continuamente con intimaciones, multas, problemas gremiales, problemas de infraestructura, incendios que hubo, o sea, a tal punto que había incendios, hubo un incendio en la planta que hoy no está funcionando, y la gente de YPF no tenía ropa ignífuga. Okay. Entonces fue obligarla a intimarlo para decir que compren el ropa ignífuga a la gente, o sea, cuestiones también de ese tipo que se están dando en todas las provincias, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Estas situaciones ya se dieron en el pasado, que en la época de la privatización de YPF, que se fue de las áreas, se quedó con las áreas centrales, con algunas áreas importantes, caso Tierra del Fuego, incluso se había ido de Tierra del Fuego, volvió en el 2016 a Tierra del Fuego. O sea, no es que estuvo antes, se lo dio Apache, antes estuvo Pioneer, digamos, en las áreas que hoy tiene YPF. Eso permitió que se generaran empresas más chicas, ¿no? Unidades de negocios donde apuntan a que 1 millón de metros cúbicos sí les sirva. Hoy YPF produce 50 y no le sirve producir 300.000 metros cúbicos en Tierra del Fuego. Pero empresas chicas sí. Y ahí donde se pensó en Terra Ignis, ¿no? En Terra Ignis, como parte, Estado, pero sociedad anónima, o sea, yo soy Estado, pero estoy en el mostrador de sociedad anónima del privado, y me asocio con empresas más chicas, está pasando, ya Santa Cruz ya lo hizo, porque ya tenía Fomicruz, Chubut lo está haciendo porque ya tenía otras empresas, Tierra del Fuego era la última provincia que no tenía una empresa propia, provincial, y eso yo entiendo que se está trabajando, por lo menos desde el área que me toca a mí, se está trabajando para que se pueda generar que empresas de menor envergadura, donde el negocio les sea interesante, se metan donde se está yendo YPF. Eso pasó en la época de Menem, ¿no? Que se desarrollaron muchas empresas. Hoy una empresa emblemática en Tierra del Fuego de otras áreas es Roche, que conformó una UTE con otras empresas, pero Roche es Ricardo Marchacra. O sea, son las siglas de un hombre, Mirá. un ingeniero. ¿El laboratorio? ¿Estás hablando? No. no. Es una empresa petrolera. Sí, o sea, sí. Ok. son 3 ingenieros que se fueron y el que algo mejor estaba le puso el nombre a la empresa y estuvo muchos años acá en la provincia, ¿no? Bueno, son cuestiones que... Pero ¿cómo entra una empresa petrolera? La provincia le asigna las áreas a la empresa petrolera anónima pero estatal, pero propiedad del Estado, y esa es la carta que vos tenés para hacer que una Roche se asocie con vos. Claro, vos lo que tenés es un sistema de concesiones. Porque Terra Ignis no tiene la plata. No. No tiene, digamos, obviamente, hoy no tiene la envergadura. Lo que hace es negociar determinadas cuestiones. ¿Qué tiene el Estado? El Estado por sí mismo no puede explotar los yacimientos, ¿sí? O sea, lo tiene que hacer el privado. No hay ninguna provincia o Estado que maneje, digamos, en forma privada, porque es un ámbito privado. Se da una concesión por determinada cantidad de años. Hoy YPF tiene una concesión hasta el 2027, Roche también, Total se extendió, creo, al 2031, se estaba extendiendo ahora. Son concesiones. Lo que tiene el poder del Estado es determinadas cuestiones darle beneficios impositivos, alguna cuestión de negociar regalías, si son incrementales o no, las cuestiones de ser más eficiente en el control ambiental. Bueno, el poder del Estado. Teniendo una empresa, eso le puede ofrecer como activo a una empresa que dice, che, mirá, yo tomo las áreas, negocio con que se está yendo determinadas pautas, y esas pautas, si te son beneficiosas, nos asociamos. Ahora, si viene la otra empresa y no está corrida, bueno, el Estado ya dice, che, tenés que cumplir con esto, con determinadas cuestiones, y reclamos que yo no voy a hacer, vamos a, de multas, juicios, cuestiones de pasivos ambientales, que se pueden ir, digamos, poniendo en esa negociación. Claro. Estando o no estando el Estado, digamos. Porque el Estado está ahora en los dos lados, ¿no? Está en los dos lados, claro. Tiene la empresa, pero además es el que controla. Y respecto a esto que decías, que bueno, sí, estamos lejos y es lógico que una empresa venga a hacer negocios, no venga a hacer beneficencia, pero también
hay una mirada que, como vos bien decías, hace un tiempo que ya se está apuntando a esto de energías renovables, el hidrógeno verde viene y es como el futuro, ¿no? Exacto. Pero y falta. Ahora, Santa Cruz y Tierra del Fuego no podrían ser, tal vez, aprovechando esta deficiencia, el foco, el lugar a donde tendrían que apuntar. Totalmente, mira, digamos, todos los análisis, sobre todo que te apuntan a vientos, ¿no? Hoy el hidrógeno está en la industria, ¿sí? Hoy el amoníaco se produce con hidrógeno, el amoníaco produce fertilizantes. Hoy por cada tonelada de amoníaco que vos generás, emitís 3 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces hay objetivos, digamos, que se han hecho en cuestiones ambientales, digamos, objetivos mundiales de disminuir estas emisiones por el calentamiento global. Y hay estados, sobre todo europeos, que han empezado a generar restricciones con respecto al uso de combustibles fósiles, ¿sí? O lo que es las emisiones. Lo que mayor genera emisiones hoy en el mundo es los fertilizantes, o sea, la generación de producción de fertilizantes, el cemento y los aerocombustibles, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con combustible. Y el acero. Son los principales generadores de emisiones y son los que más se usa en el mundo. Claro. Si vos te pones a ver el ranking, los que más contaminan o generan emisiones son los de la aviación en el mundo. Sí, sí. Entonces, bueno, hoy se está apuntando a esos mercados de empezar a bajar emisiones. Eso, a la escala que se maneja, Tierra del Fuego, la verdad que entrar en ese nicho es salir adelante. Entonces, se plantea el hidrógeno de baja emisión a partir del gas, con esta captura de dióxido de carbono, es decir, te puedo dar gas, incluso trasladar esa industria acá, pensar en el acero en Tierra del Fuego, pensar en generación de fertilizantes acá en Tierra del Fuego, verdes, digamos, o de baja emisión. Pensando en el verde, que es relacionado al eólico, el norte de Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz, parte de Chile, tienen desafíos o tienen potencialidades muy altas. Una es el viento, otra es la posición geográfica, lo que tiene faltante infraestructura, proveedores... Y el mercado que no existe todavía. Bueno, y el mar, ¿no? Porque tampoco Claro, tenés que tener el mercado también. Tenés que tener el mercado. Que esto se apunta. Porque si no, ¿a quién le vendés? Sí, obvio. O sea, estás ahí, mirá qué linda energía verde, pero bueno, sí, ¿a quién se la lo vendo? que pasó con los autos eléctricos, ¿no? Claro. Claro, bueno, ahí tenés un problema también con las baterías. El litio, ¿viste? Hoy te da para que vos hagas determinada envergadura de vehículos. Vos le querés poner una batería de litio a un camión minero, no. Es más pesado que el camión, las baterías que le ponen. Entonces, digamos, hay industria pesada que todavía no tiene resuelto el tema de almacenamiento de energía. Pero el tema del hidrógeno va teniendo pulsos, ¿no? Aparte Julio Verne hablaba del hidrógeno, ¿no? Es que le inventó un pirulo en Tierra del Fuego, ¿viste? Claro. O sea, sí. Viene la tecnología ahí desarrollándose, la escala a la que falta, porque falta mercado, pero hay pulsos, ¿no? La guerra de Ucrania, el faltante de gas, Alemania dice, tengo mi industria dependiendo de un solo proveedor de gas, y le bombardearon un gasoducto, se armó una guerra, restricciones, empezaron, levantó la mano Estados Unidos y dice, yo tengo gas. Que siempre está listo. Siempre está listo y te condiciona también el mercado. Entonces hoy hubo una crisis de casi una guerra, digamos, en plena zona de producción de hidrocarburos, y el precio del barril ni se movió. Porque hay un sobrestock de petróleo, de hidrocarburos en el mundo, que todavía no permite que se desarrollen las energías alternativas. El gas se resolvió mucho el tema de infraestructura, porque antes se transportaba solamente por gasoductos y por barco, se maneja casi como el petróleo. Digamos, estas pequeñas, es casi como un impasse que hay en el desarrollo de otros proyectos como es el del hidrógeno, ¿no? Por eso siempre se habló, y yo fui cuidadoso de hablarlo, que son proyectos a 15, 20 años, ¿no? Porque estos problemas coyunturales que hacen que todavía permanezcamos dependiendo de los hidrocarburos, de los fósiles, a la larga va a ir tendiendo a que esto pase. Lo está haciendo China. China hoy lo que ha invertido y generado energías renovables porque ellos no tienen tampoco gran producción de petróleo, dependen de Rusia. Ahora, Alejandro... Digamos, son cuestiones a largo, mediano plazo, por eso son difíciles de entender desde la política de más corto plazo, pero sí desde la visión de un país futuro, una provincia futura, y tener que ir pensando que ese nicho se va desarrollando. Claro, sí, porque además no es solamente una cuestión de sustentabilidad y el ambiente, sino que también puede ser un negocio. Totalmente. ¿No? Producción de mano de obra, qué sé yo, cuestiones. Ahora, en un país como la Argentina, que por lo menos en materia de gas tiene solo con Vaca Muerta 200 años de gas, dejando de lado la variable ambiental, ¿hay que apurarse demasiado en en transicionar hacia las energías verdes? ¿Me explico lo que digo? Sí. Si vos tenés el recurso por 200 años,
Lo que pasa es que vos tenés hoy desarrollás energía, digamos, desarrollás una industria floreciente, digamos, lo que sería el 100% del éxito de Argentina, y tenés este decir Vaca Muerta nos alcanza para 200 años. El tema es que el mercado de gas no va a ser para 200 años. O sea, esta migración que hay, barreras para arancelarias, digamos, cuestiones de mitigaciones ambientales, Sí, cambio climático. pero son limitaciones que te pone la Unión Europea, porque ellos no tienen gas, porque si ellos tuvieran gas no hincharían tanto las pelotas con la energía verde. Totalmente. O sea, también hay una discusión de soberanías ahí, digo. Totalmente. Sí, supuestamente se tiene que llegar al 2030 con Claro, una tipo, no te emisión aceptan chica. productos que tienen demasiada huella de carbono, ponele, no sé cómo Totalmente. llamarlo, pero porque ellos dependen del gas ruso, porque si no, Totalmente. si No, Alemania tuviera su propia Venezuela subterránea, el gas sería buena palabra, no sería mala Totalmente. palabra. No, digamos, hablar de energía renovable siempre es blando, digamos, porque, viste, generás menos desacuerdo cuando hablas de energía renovable, como lo que vos decís. O sea, obviamente que si pensás en verde, pensás en bajar emisiones, pero si pensamos realmente en el Apurarse. desarrollo del país, Sí. tenés que pensar en Vaca Muerta, tenés que pensar en el gas nuestro, el gas argentino, porque es el que va, si no son 200, serán 70, serán Bueno, 50, ponele. pero es el Pero gas son, nuestro. sí, son seguros Obviamente de que las ingrese. regiones van a tener que también, que dependían de gas. Le pasó al NOA, productora de gas, dejó de producir, tuvo que importar de Bolivia. Bueno, es reconvertir ese funcionamiento, ¿no? Obviamente, Tampoco de ni hablar- reinversión, porque estás ganando, pero en realidad estás cubriendo Y bache tenés que del generar Fondo Monetario. industrialización, claro. Tenés que generar industrialización, tenés que generar, digamos, darle otro valor agregado, pero básicamente va a ser exportar gas. El negocio de Argentina por los próximos 20 años. Claro. Obviamente los nichos, digamos, cualquier nicho, es lo que yo te decía, si vos pones 2 aerogeneradores, vos estás saliendo del 100% de la matriz energética dependiente de gas, bueno, cualquier nicho que vos generes en Tierra del Fuego es grande con respecto a lo que existe. De 0 a 2 ya Sí. tenés Sí. el 200%. No, y que es un caminito que está bueno hacerlo también. A veces yo lo único que digo es, a veces estamos, me parece, como demasiado apurados por una agenda que no es tan nuestra. Totalmente. O es nuestra, pero no en un porcentaje tan... Totalmente. Pero que no nos pisa los talones. O sea, que Claro, podemos hacerlo eso, a largo plazo. que no nos o pisa sea, los que talones. me parece que Totalmente. está bueno hacerlo, sí, porque sería perder una oportunidad, porque se sabe que a futuro, bueno, es la conversión, pero por ahí no a pasos acelerados y poniendo guita que no tenemos. Totalmente. Hoy por ahí necesitamos más un puerto o dos en una zona como esta que... Algunos que me todo el dicen, resto. bueno, dejá de producir gas Tierra del Fuego. Ah, bueno, Se pará. termina Fénix. Y hoy los yacimientos el 90% del gas que consumimos en las ciudades viene del offshore. Ujú. No viene de los yacimientos de Tierra del Fuego. Sí. ¿Sí? Por esta declinación que han tenido los yacimientos. Entonces, se termina el gas en Tierra del Fuego, se termina el gas en la Patagonia. ¿Qué haces? Una de las cuestiones que yo te dije, bueno, ¿y el caño nuestro que abastece toda la Patagonia? Bueno, revirtamos, como se revirtió el NOA, lo revierten de Vaca Muerta y te pueden alimentar de Tierra del Fuego con gas de Vaca Muerta. Claro. Es una posibilidad, digamos, ante la situación. Pero el offshore tiene potencial todavía, cabrón. El offshore tiene potencial. Y sí. el eólico, por ejemplo, nosotros que tenemos tanto problema con la parte energética eléctrica, no se puede hacer algún tipo, digamos, de inversión para que también tengamos esa posibilidad. Sí, por eso te digo, O sea, lo que como- tiene como la energía renovable híbrido, es que, ¿no? Mitad, claro, mitad. lo que tiene que es una de las que plantea en las notas que leí de Total, es que va a abastecer a la planta, pero con baterías. O sea, esos aerogeneradores Sí. están cargando baterías, esas baterías van a abastecer la planta. Claro. Entonces, Que ya ¿por qué? están puestas Porque las es baterías. intermitente. ¿sí? Ujú. Hoy en Europa los parques eólicos son factibles con un 30% de capacidad de generación. O sea, de 100 días producen 30, de 100 horas producen 30. Es el 30% de capacidad de generación. En China el 10% hacen parques eólicos. Mm. En Tierra del Fuego estamos hablando de casi el 70% de capacidad de generación. O sea, tiene una capacidad de generación alta, una eficiencia alta, digamos, Espectacular. Por los vientos que tenemos. por los vientos. Pero en el norte de la isla. No tenemos interconectados. Tenés o sea, que transportarlo. Claro, acá nosotros lo evaluamos el tema en Ushuaia, pero es muy restrictivo la geografía. Claro. Es un canal, tenés el tema paisajístico. Sí, Lo además mejor pones es, una cosa acá y sabes que te prenden fuego todo. los mejores vientos están en ¿Por los... qué decís, Porque Gonza? sí, porque no podés poner Dale. ni un aspa que vienen los amigos. La contaminación de visual, naturaleza. decís. Bueno, yo te cuento algo novedoso, ¿no? Que tiene que ver con ustedes los jóvenes.
Qué bien, me hiciste sentir bien. Ay, gracias. Me alegraste el día. Sí. Chile. Yo tuve mucho contacto con ellos porque una de las cuestiones que quería trabajar es la política binacional. Nos divide un cerco, ¿viste? Tenemos distintas políticas energéticas, pero nos divide un cerco. O sea, podemos hacer proyectos en conjunto. Necesitamos hacer proyectos en conjunto. Tenemos que limar, ¿viste? Por favor. O sea, la cuestión es, digamos, Malvinas. ¿Dice? La declaración de la OEA. Uh-huh. Hace varios años que el primero que levanta la mano es Chile, nos presenta, defiende Malvinas y después habla Argentina. Correcto. Y nosotros seguimos peleándonos si compramos café en Punta Arenas o no, pero Uh-huh. bueno, es más barato, no. Pero bueno, hay cuestiones binacionales que hay que trabajarlas desde las instituciones, pero el proyecto este GIF de Chile, muy interesante porque ellos tuvieron, la licencia ambiental le llevó mucho tiempo, ¿sí? Porque tienen otra gobernanza ambiental, distintas instancias, que le han ido corriendo el arco, ¿sí? 2 años de monitoreo, 5, 10 le piden. Hoy ellos han comprado 3 radares holandeses que están monitoreando, digamos, van a monitorear el tránsito de aves, detectan qué tipo de ave es con el monitoreo que ya hicieron, y el parque de generación, o sea, viene un cóndor volando derecho hacia donde está el parque de generación y hacia una línea de aerogeneradores, y esos aerogeneradores automáticamente se apagan. Ah, mirá, tiene un sensor de Espectacular. aves. Tiene un sensor de Para aves que la ven. y detecta qué tipo de ave es. Claro, Ah, digo, sí, si decide doblar el cóndor, no, ya es predictivo porque trabaja con inteligencia artificial, claro. que ya está predice y te va apagando los generadores para donde va a ir el bicho. Si Mirá. viene una bandada de aves, hace lo mismo, digamos, altura, direcciones de vuelo, Mirá. y eso obviamente va alimentando un algoritmo que va enriqueciendo la inteligencia artificial Increíble. y mejora el funcionamiento. Entonces, bueno, parás todo el parque, Claro. disminuyendo una de las incidentes es el de choque de aves, que es el que produce los aerogeneradores, bueno, disminuirse ese porcentaje con tecnología, digamos. Hoy la tecnología está sorteando diversas cuestiones de barreras de discusión Claro. ambiental, es decir, el que no te Sí, quiere sí, hacer nada, o de decir, che, hace esto, proteccionismo. claro. Te permite, claro. Entonces hace un poco más, bueno, son la tecnología, la verdad que hoy, por eso te digo de los jóvenes, porque la inteligencia artificial está llegando Sí, a lugares lo que pasa es que en vos decís, no te Ushuaia la pensás. tendrían que inventar un sistema para invisibilizar los aerogeneradores, porque el asunto es la vista. ¿viste? Pero chicos. Bueno, hay Comodoro tecnología para Rivadavia eso. es horrible. Que me corten esta parte si quieren. Y tiene un montón de aerogeneradores, es parte del paisaje, ya está, déjense Bueno, hinchar. pero no, Ushuaia es más lindo. Ahora me haces ponerme del lado del OBS ahora. Y si me comparás con Comodoro Rivadavia, Bueno, sí. ahí tenés, o sea, o los instalás acá, los mejores vientos están en el canal, digamos, o haces un interconectado. O sea, interconectás la zona de generación con las zonas de consumo. Claro. Y vos podés incorporar. O sea, la potencialidad que tiene, nosotros lo analizamos con el hidrógeno, hicimos una evaluación ambiental estratégica, que no la hizo ninguna provincia, después lo empezó a hacer el país y algunas provincias empezaron a hacer este estudio, que es la etapa previa al estudio de impacto ambiental. Vos sos el empresario, querés instalar un aerogenerador, tenés que presentar un estudio de impacto ambiental. De qué pasa en el entorno de ese aerogenerador. Lo hizo Total. La evaluación ambiental estratégica, el Estado dijo, vamos a estudiar todo el territorio Ujú. y ver cuáles son las zonas de más alta sensibilidad, menos sensibilidad, Claro. dónde se puede. Verde, amarillo y rojo. Exacto, esos eran los colores, eran Claro. verde, naranja y rojo, ¿viste? Claro. Y se determinó que esa zona donde tenés, digamos, baja sensibilidad, que con potencial, son casi 2 gigas que puedes, 10 gigas que puedes producir. Un escenario más... 10 ¿no? gigas, ponémelo en ciudades. Ponele, son 10 gigas, ponele, el más pesimista, 7 gigas. Son 7000 megas. Hoy la usina de Ushuaia produce 40 megas. Ah, es una El barbaridad. el pico de necesidad de Ushuaia es 55 megas. O sea, Contra 7000. la provincia, las 3 ciudades necesitan 100 megas de energía. Y vos podrías producir en su pico máximo 7000. 7000. Y la Patagonia podría producir 60 gigas. Hoy Argentina produce 27 gigas con gas, petróleo, Claro. renovable, nuclear. Mirá, aquí- Digamos, es una dimensión importante, ¿no? Entonces, Solo en Tierra del Fuego, Solo en esa Tierra del capacidad Fuego. de generación. Y 2, 3 gigas más en Chile. Mirá qué Por impresionante. eso te digo, es cuestión es decir, por eso es cuestión del, yo hablo del cerco, ¿no? Es decir, producimos 7, producimos 10 y nos asociamos. Claro. Pero bueno, esos 10 implica que dónde metes energía, si las ciudades te van a consumir 100. Puedes meter 50 megas más por una superindustria, Sí, sí. metés, no sé, data center, metés Bitcoin, metés, y así son 50 megas más, y bueno,
Te sobra y te sobra y te sobra. Pero entonces hay dos cuestiones fundamentales, o tres, que es, como para ir cerrando, ¿vale? Necesitamos un puerto, necesitamos un interconectado y necesitamos proveedores. Exactamente. Proveedores, por eso te digo, esto en este caso es decir, estando esas dos cosas, proveedores. fíjate el parque que iba a hacer la provincia con el Banco Asiático, eran 8 aerogeneradores. O sea, ya es 4 veces más lo que hizo Total en infraestructura, en logística. Con eso alimentar Río Grande, por ejemplo, en capacidad más o menos. Y son 33 megas. Hoy son 50 y pico que produce... el 60% de Río Grande más o menos. Impresionante. Solamente el parque que iba a estar en Río Grande con el Banco Asiático. Pero 7.000 megas son, no sé, 2.000 aerogeneradores. 2.000 plateas, dijo algún legislador que inauguraron. 2.000 plateas por un volumen de hormigón, si no tenés canteras, no tenés árido, no tenés camino, no tenés hierro, no tenés camiones. Yo en algún momento saqué la cuenta y decía, bueno, se desarrolla el hidrógeno. Viene José Hidrógeno, te lo compro todo. Claro. No tenemos camiones para llevar ese hormigón. No tenemos gomerías para cambiarle para los neumáticos. No tenemos, no tenemos técnicos de altura. El tipo que se va a subir arriba a darle marcha al equipo o cambiar el aceite. No lo tenemos. Ingenieros tampoco. O sea, bueno, son cuestiones que las tenés que hacer. No tenés camino y esa gente trae boom migratorio, ya tuvimos. Claro. Entonces, infraestructura de vivienda, que pensarlo a largo plazo con los pasos bien dados, claramente. Con la cuestión que siempre discutía en los distintos ámbitos académicos, en las universidades, técnicos, políticos. El desafío de los estados es decir, vos trabajás para esto, hacer una hoja de ruta y hay que hacer distintos hitos. Para que pase, tenés que hacer todos los pasos para que cuando se desarrolle estés listo, pero por ahí los hacés y no se desarrolla. Entonces, son cuestiones que también tenés que ir viendo. Y esto es participativo, es lo que yo digo. Desde las instancias iniciales tiene que estar las ONG ambientalistas, los gremios, la academia, porque si vos estás hablando de 25 años, ese ingeniero todavía no nació. Claro. Entonces, estás pensando en la currícula de la primaria. Claro. No, en la primaria. Ya empezás a decir que necesitas, capaz que necesitas psicólogos sociales también para que la gente entienda, cuestiones sociales también, o sea, desarrollar eso que el pibito de primer grado ya vaya teniendo algún contenido de que hay cuestiones que, digamos, le puede por gusto algún tipo de carrera, pero también el Estado tiene que empezar a decir, bueno, tengo que direccionar mi población para determinado lado, para tenerlo acá esas capacidades, ¿no? Entonces es más, digamos, política a largo plazo lo que se ve. Ale, podríamos seguir toda la tarde. Muchas gracias. A vos. Gracias a usted por invitarme. Muy interesante. Gracias. Alejandro Aguirre, ex ministro de Energía de Tierra del Fuego, geólogo, trabajador del área de hidrocarburos. Estuvo aquí hablando con nosotros. Mira, justo estoy viendo en Trending Topics en Twitter, uno es no hay gas. Sí. Así está la situación en algunos lugares, sobre todo de la provincia de Buenos Aires.